La esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, viajó al Vaticano para entregarle una carta al Papa Francisco en persona, con la petición de que la Iglesia Católica ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por la conquista de América en el marco de los 500 años de aquel hecho histórico. Mientras tanto, aquí en México, el pasado sábado, a 2 días de la celebración de la llegada de Cristóbal Colón a América, el gobierno de la Ciudad de México retiró su estatua ubicada en Paseo de la Reforma para restaurarla, aunque en redes sociales colectivos habían hecho un llamado para que hoy, lunes 12 de octubre, fuera derribado el monumento. De hecho, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en un tuit invitó a debatir sobre la conveniencia de regresar o no a Colón, ahí a la Avenida Reforma. Javier, yo sé que este es un tema que a ti te gusta mucho, el tema del revisionismo histórico. ¿Por qué no comenzamos contigo? A mí también. Bueno. Yo, de hecho, no puedo pensar en la historia sin revisionismo. Sí. Claro. Se hace periódicamente y constantemente, innecesariamente y sanamente. Entonces, me parece muy correcto. Me fascina el tema de las estatuas en particular. Sí. Es un viejo tema, tan viejo como cuando se colapsó el Imperio Romano y llegaron los cristianos, se dedicaron a tumbar todas las estatuas de los emperadores paganos romanos. Si algo ha pasado a lo largo de la historia, es que se han tumbado estatuas. Y tenemos casos muy, muy recientes en muchos países de cosas similares, incluyendo, por cierto, estatuas de Cristóbal Colón. Yo en lo personal no tengo ningún problema con debatir el tema, ni ningún problema con quitar estatuas y también debatir de qué estatuas nos faltan en todo caso. Creo que van de la mano. ¿Qué estatuas hay y qué estatuas no hay y por qué están las que están y no están las que están? Ahora, cada estatua merece un debate, porque cada estatua suele tener una historia. Y lo que sí se me hace un mal argumento, es más, pésimo argumento, es esta idea de que el quitar estatuas borra la historia. Se me hace un pésimo argumento, si quieren ahorita detallo por qué, pero en serio se me hace de una pobreza histórica impresionante. Pero yo encantado de que se debata el tema, no tengo problema con quitar estatuas, aunque puedo tener problemas puntuales respecto a ciertas estatuas. Quitar al general Lee en Estados Unidos no tengo el menor problema. Quitar a Washington o a Jefferson, ahí podría tener problemas. Podemos debatir estatua por estatua. Bueno, se dice que quitar al general Lee, desde luego por esclavista y por defender el modelo esclavista, pero a Washington y Jefferson pues fueron los padres fundadores de Estados Unidos, pero también tenían esclavos y por eso muchos dicen hay que quitarlos. Pero a ver, venga, Jorge. Mira, yo creo que es un tema de debate interesantísimo. En este libro que hemos comentado en el programa, Leo, que escribí sobre Estados Unidos, sí. Estados Unidos, de intimidad y a la distancia, insisto mucho que esta discusión en Estados Unidos, sobre todo a propósito de la esclavitud, es una discusión bienvenida, útil, positiva, incluso cuando llega a extremos, porque este es un país, el de Estados Unidos, donde me encuentro ahorita, que carece de sentido de la historia. No es del todo el caso de México. Entonces ahí tenemos una primera diferencia. La segunda posible diferencia es que la esclavitud no es asimilable tan fácilmente a cualquier tipo de conquista, siendo que las conquistas son terribles. No hay conquista buena, pero hay conquistas peores y mucho peores. Los belgas en el Congo sí fueron terrible, 1000 veces peores que los ingleses en la India. No tiene sentido negarlo. Bueno, yo separaría también otra cosa. Uno es la cuestión de Colón, que me parece que puede tener su lógica. Y otra, lo de pedirle al Vaticano y a la monarquía española que pidan perdón por la conquista, que por cierto no entendí por qué López Obrador no incluyó a la monarquía portuguesa, a menos de que no le importe Brasil, nomás porque él no interviene en los asuntos internos de otros países, salvo si hablan español.
En fin, no entendí muy bien. Tampoco, por cierto, me preocupa en lo más mínimo que haya enviado a su esposa a hacer esta gestión. Parece perfectamente razonable, Sí. le ahorra un viaje a él y ella lo hace con la misma representación que otras esposas o primeras damas. No sé por qué tanto escándalo cuando lo hacían otras, en particular la esposa del presidente Fox. Hay algunos que han dicho es que la esposa del presidente López Obrador es culta, mientras que la de Fox no era culta. Yo no sé si esos comentaristas tienen un cultómetro en su casa para medir la cultura y si tienen una taxonomía precisa de los ingredientes de la cultura, pero digamos, suponiendo, nada de eso me incomoda. Sí me preocupa el tema, volveremos sobre eso espero, de la contradicción entre el subtexto de todo esto y la narrativa del mestizaje mexicano, porque no son fácilmente compatibles. No. A diferencia, en eso Javier tiene toda la razón, a diferencia del tema de la esclavitud en Estados Unidos o incluso del tema de los pueblos originarios en Estados Unidos, donde ahí no aspiran a eso, no se vanaglorian de eso, no exaltan eso. Los norteamericanos no se consideran mestizos, hablan del crisol, del melting pot, pero no del mestizaje, porque claro. además no lo hubo. Al día de hoy prácticamente no lo hay. Sí. Obama es una excepción entre millones y millones y millones. Hijo de padre negro y de mujer blanca. Ese es uno. Sí, así es. Bueno, la narrativa del mestizaje en México es una narrativa fundacional. Es absolutamente consustancial, ontológica, al ser a la identidad mexicana. Cuando empezamos ya a hablar de ellos y nosotros, no sé si no se cae la narrativa del mestizaje, porque entonces tenemos el problema de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Es que ese es un punto muy interesante, Héctor, porque finalmente tanto Colón y en particular Hernán Cortés, que por cierto no hay estatuas de Hernán Cortés en México, sí son parte del ser mexicano de hoy en día, de la parte europea. O sea, está la otra parte, la parte indígena, pero está la otra parte del mestizaje, que es la parte europea, Héctor. Bueno, son mucho más parte de la historia de México que de la historia de España, vamos a decirlo así. Sí. Pero es un tema fascinante este de las estatuas. Tiene razón Javier en sentirse atraído porque como que encarna en cosas muy específicas y muy discutibles un hecho fundamental que no estamos acostumbrados a pensar así. Y es que la historia sigue pasando. La historia no es una cosa que sucedió de una vez por todas y que se queda allí como fija, petrificada, entre otras cosas, en las estatuas, sino que la historia es un continuo espacio de pensamiento, de reflexión, de volver a pensar lo que sucedió, ¿de acuerdo con qué? Pues de acuerdo con lo que necesitas hoy, de acuerdo con los agravios de hoy, con las aspiraciones de hoy. Cada generación escribe su historia. ¿De acuerdo con qué? Pues con lo que le interesa a esa generación. Entonces, yo diría que en donde sí hay una, digamos, haría una primera diferencia en estas reivindicaciones, digamos, en reivindicaciones o ofensivas contra las estatuas de cosas que están representando todavía un agravio vivo. Un rencor vivo, diría Juan Rulfo a propósito de Pedro Páramo. Algo que está todavía conectado con el sufrimiento o la memoria del sufrimiento específica de un grupo racial, religioso, político, o lo que sea. Por eso me gusta mucho la insistencia de Jorge en que este tema de la esclavitud negra en Estados Unidos no es algo que sucedió y quedó atrás. Y está muy bien, es uno de los mejores capítulos de su libro, que él dice que es un librito, pero en realidad es un gran libro, dedicado al tema racial. Es que el tema de la esclavitud sigue sucediendo en la población afroamericana, bajo todos los medidores. Ahí sí,
metrónomos que quieras, ahí sí puedes identificar cómo es una población que está muy por debajo de los alcances del resto de la población blanca, incluso en momentos de la población latina. Entonces, estas guerras contra la estatua de Lee, estas protestas en las calles por el asesinato por policías blancos de presuntos delincuentes negros, no es algo que nos esté refiriendo a... Es decir, está haciendo presente un agravio profundo de la población afro. ¿Por qué? Porque pueden ser bisnietos, sus padres fueron nietos, sus abuelos fueron hijos, pero todos ellos tienen en su memoria y en su vida la experiencia de la esclavitud, cosa que no tienen. Por ejemplo, el papá de Obama no tenía esa experiencia. No. Porque el papá de Obama era... ¿De dónde era? Kenia. Bueno, Kenia. Es un negro, es un hombre negro, sí, cuya experiencia vital, histórica, es radicalmente distinta de la de los negros los afroamericanos. Déjame preguntarte, Héctor, bajo este mismo criterio del agravio, del rencor, como tú lo pusiste, ¿debe regresar o no la estatua de Colón al Paseo de la Reforma? Porque ese es el debate al que nos está invitando la jefa de gobierno, ¿no? Depende de quién se queje. Esa es la otra pregunta. ¿Ese agravio es real, es profundo o es impostado? Pues yo creo que, bueno, no sé. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Yo no he visto a miles de manifestantes en México denunciando a Colón y pidiendo que salgan sus estatuas. Yo no los he visto, a lo mejor sí están ahí. Yo no sé. Javier, ¿tú sí los has visto? Bueno, tampoco vimos nunca a miles y a miles de manifestantes en contra de las estatuas de Lee. Fueron pocos. Sí, son pocos los que tumban esas estatuas. Lo que yo sí creo que es muy real en México es la marginación de grupos indígenas y el racismo que hay en México hacia ciertos colores de piel, hacia grupos indígenas, etcétera. Eso es algo tan vivo como el problema racista en Estados Unidos, y al igual que el problema racista en Estados Unidos que tiene ese vínculo con la esclavitud, yo también lo veo en el caso mexicano. Es decir, yo veo un agravio igual de grandote en el caso mexicano. Podemos tener una discusión que si la mejor manera de proceder es quitando la estatua de Colón, pero el agravio ahí está, es muy real. Pero a ver, te pregunto, bajo el criterio que puso Héctor Aguilar Camín en la mesa del agravio, tú dices, sí existe ese agravio. Si ese es el criterio, entonces Colón no debe de regresar al Paseo de la Reforma. No, yo creo que siempre son historias más complicadas que esa cuando estamos hablando ya de estatuas específicas. ¿Sí? Entonces, lo primero a preguntar, como se hizo en las estatuas de Lee, es quién las puso y cuándo. Las estatuas de Lee las pusieron a finales del siglo XIX, los 1890 hasta los 1920. Después de que se colapsó la reconstrucción en el sur de Estados Unidos, retomaron el control los supremacistas blancos y volvieron a segregar el sur, le negaron el voto otra vez a los negros y pusieron esas estatuas para decirles, a ver, ya estamos de regreso y mandamos nosotros. Y ahí está el general Lee. No hay una sola estatua, nunca hubo una estatua del general Longstreet. A ver, pero... Colega de Lee, gran general sureño. Pero, ¿por qué no hay una sola estatua de él en el sur de Estados Unidos? Porque él, después de la Guerra Civil, luchó a favor de darle derechos civiles a los negros en el sur. Fue jefe de la policía en Nueva Orleans y luchó en contra en varios protestas de supremacistas blancos. Pues obviamente no pusieron estatuas de Longstreet, Te voy a dar el preguntar... contexto de por qué está Colón en el Paseo de la Reforma. Es una estatua que donó un empresario, creo que Escandón, si no mal recuerdo, después del imperio de Maximiliano.
Ese es el contexto. Ni siquiera la pagó el Estado, la pagó un empresario, la donó un empresario. Es más, muchas historias de estatuas tienen que ver con recursos privados, donados, etcétera. Pero lo importante aquí es no tanto si la donó o no la donó Escandón, la donó de Escandón efectivamente, sino por qué, en qué contexto. Había un intento de reencuentro con España por parte de México, esa fue la intención, o sea, no, nada que ver con Colón, en cierto sentido, ¿no? Fue un gesto. Curiosamente, Colón en Estados Unidos es un gesto hacia los italianos. La razón por la cual hay estatuas de Colón en Estados Unidos, que tiene que ver con el principio del siglo XX, es porque la comunidad italoamericana, veía a Colón como italiano. Entonces fue una manera pues de darles chance a los italianos que haya uno de sus héroes en una estatua. Hay un gran episodio de Tony Soprano al respecto, no sé si te acordarás, pero bueno. Pero a ver, veo que los tres, ya me tengo que ir a una pausa. Les propongo dejarlo para la semana que entra. Sí, es un gran tema. Yo regresaré a la pregunta. ¿Tiene que regresar Colón o no al Paseo de la Reforma? Y los perdones, porque va y los perdones. Pero no es ninguna casualidad que el viaje de la primera dama se haga a Europa ahorita, Día de la Raza, que se quite la estatua ahorita y que todo esto suceda en estos días. No es una coincidencia. Claro, porque hay una narrativa del presidente de querer cambiar la historia. También hay eso, está esa parte política. El tema de los perdones es mucho más complicado, porque si empiezas a contar agravios y a pedir perdones, pues vas a acabar en Caín y Abel, ¿eh? Sí. Bueno, ¿les parece? Vayan preparando sus respuestas de si tienen que regresar con o no. Muy buen tema. Y si tienen que la Iglesia Católica pedir perdón y el Reino de España también. Así, directo, nos vamos si sí o si no. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos a nuestro tema. Ya sabe, de aquí al próximo 3 de noviembre vamos a estar debatiendo el tema de las elecciones de Estados Unidos. Regresamos.